Cambiamos de tema, Luis, y nos vamos a algo que ha pasado siempre, pero que sin lugar a dudas la pandemia fue un catalizador y sobre todo la cuarentena para combatirla tiene que ver con la ansiedad que genera este país por diferentes cosas, ¿no? Y vamos a charlar con el licenciado Pablo Melicchio, que está ya en comunicación. Lo vamos a saludar, querido Luis, a Pablo, a ver si lo tenemos y podemos conversar con él. Pablo nos ve y nos escucha bien. Perfectamente, los veo muy bien y los escucho. ¿Cómo están? Muy bien, el placer de saludarlo. Quiero consultarle algo. El otro día leí una columna no sé si colega después psiquiatra en realidad, de Enrique de Rosas, que hablaba de la fatiga post-COVID y que esto tenía como principal precursor la falta de certezas en todos los ámbitos, laboral, económico, para aquellos que tienen la posibilidad de viajar o no. Hoy es un escenario mejor, en la Argentina va cambiando semana a semana esto, pero sigue la incertidumbre, ¿qué pasará después de las elecciones? ¿Esto colabora con los cuadros ansiosos? Sí, digamos que el ser humano tiene la ilusión de la certeza porque es inexistente, claro. No tenemos certezas. Naturalmente, lo que pasó con la pandemia es que puso en evidencia la incertidumbre, puso más en evidencia la contingencia, la vulnerabilidad, la finitud, temas que hemos hablado en otro momento, temas a lo que hemos salido los psicólogos a poner en palabras para decir, bueno, a la gente, es verdad, ahora hay mayores riesgos de enfermedad, muerte, contagio, pero la vida misma implica la contingencia, la vida misma implica la inseguridad. Nunca sabemos de un minuto a otro qué nos va a pasar. En una pandemia, en una situación crítica, en tiempos de guerra, en tiempos de hambre, bueno, es más evidente la vulnerabilidad que portamos por el hecho mismo de seres humanos, ¿no? Así que, bueno, yo diría esto, ¿no? Que se potencian las inseguridades, se potencian las vulnerabilidades, y eso hace que el ser humano se sienta o ansioso o deprimido, que sería el otro polo, ¿no? La ansiedad o la angustia. ¿Se puede, Pablo, ya transitado un año y más de un año y medio de esta pandemia, donde nos hemos taladrado, porque uno también se tiene que subir, se tiene que sumar, nos hemos taladrado la cabeza con las muertes, los contagios y demás? Entonces, ¿se puede hacer un balance de esto, de cómo nos afectó psicológicamente? No solamente a los argentinos, sino en todo el mundo, digo, el tema de cómo fue tratada la información. La información fue tratada a los tumbos porque no teníamos ninguna experiencia de transitar una pandemia con estas características similares. Entonces fuimos aprendiendo, digamos, la población y los profesionales también, digamos. Entonces a mí me pasaba que el mismo jueves que el presidente determina la cuarentena, creo que ese mismo jueves yo estaba en la TV pública, al otro día me habían llamado de otros medios, y la verdad que yo no tenía tanta experiencia, entonces iba recurriendo a lo que había estudiado de los textos de Freud, que hablaba de los efectos postraumáticos de la guerra. A mí me parecía que era esto, empezar a experimentar qué es vivir en una pandemia. A medida que fueron pasando los meses, fuimos aprendiendo, ¿no? Digo, la gente común y el profesional de la salud física y de la salud mental, que tenía que dar respuestas a los efectos psicofísicos y espirituales del coronavirus. El aprendizaje hoy es determinante, digo, ya que vos señalabas, ¿no? Un año y medio de una pandemia, todavía hay contagios, todavía hay muertes, ojo que no terminó, porque hay un apuro de hablar de la pospandemia, y no estamos en tiempos de pospandemia, todavía estamos bajo los efectos de la pandemia, en Argentina, en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Entonces hay que ir saliendo paulatinamente con lo aprendido y no olvidando que todavía hay que cuidarse, y no olvidando también lo que nos pasó a nivel psicológico con toda esta recorrida de las toxicidades que implicó estar en una pandemia, ¿no? Sí, y lo que pasa, y le recordamos a la gente, tenemos el gusto de hablar con el licenciado en psicología Pablo Melicchio, porque los tornos emocionales o psicológicos no pasan tan rápido como cambia de agenda
los gobiernos, por ejemplo, y deja de ser un tema la pandemia. Reformulando la primera pregunta y teniendo en cuenta la respuesta que nos dabas, Pablo, que es muy interesante, que es esa falsa sensación de certidumbre que en algunos casos se puede tener o no, pero déjame volver a jugar y asociarlo con otras sociedades donde a través de su gobierno parecen tener reglas de juego más claras, donde el hambre o la pobreza no es tan latente, donde hay otros mecanismos. El impacto psicológico es igual, es diferente, o no cambia, o la ansiedad y los trastornos que esta puede generar suceden, sea la condición social que sea y estés en el país que sea. No, es muy interesante este planteo. A ver, seguramente en condiciones de mayor estabilidad económica, habitacional, laboral, cuando una persona está en un contexto más saludable, tiene menor impacto, tiene más capacidad de amortiguar los efectos de cualquier crisis. Ahora, yo les contaba en algún momento, y lo hemos hablado de lo que ha pasado, por ejemplo, acá en Buenos Aires y en distintos lugares del país, en barrios periféricos, donde a lo mejor no tenían las condiciones ambientales, no había agua potable, no había recursos económicos para usar lavandina, alcohol en gel. Bueno, gente que estaba hacinada, ¿no? Que no podían estar con una distancia social dentro de sus propias casas. Bueno, evidentemente hay gente que fue mucho más golpeada porque no tenía las condiciones para soportar el quedarse en casa y soportar, digamos, en mi caso yo podía trabajar, ustedes también, hay gente que pudo seguir trabajando desde su casa, hay gente que ya estaba con dificultades económicas y esto los volteó mucho más. Así que estimo que en países y en sociedades donde hubo menos problemáticas sociales, los efectos psicofísicos fueron menos nocivos, ¿no? La última, y agradecerte por este contacto. Sabemos que creció exponencialmente la venta de psicotrópicos o de medicamentos o de ansiolíticos en los últimos meses. Estos son recetados, por supuesto, por psiquiatras. En el consultorio, ¿también crecieron las consultas a los psicólogos? Sí, aumentaron. Esto no ha pasado solo en mi consultorio, lo hablo con colegas. De hecho, yo tengo agenda cerrada, muchos amigos y amigas que tienen mi misma profesión están también con lista de espera. Estamos muy saturados, el sistema de salud mental está muy saturado, los hospitales públicos tienen también una larga lista de gente que necesita ocuparse de su salud mental, que se dio cuenta de la importancia de cuidar la higiene, ¿no? Como la higiene mental, estar bien en armonía psicológica, espiritual, emocional. Así que sí, es un drama, ¿no? La salud mental, hay que prestarle mucha atención porque no es de la noche a la mañana que una persona desencadena un cuadro psicopatológico. Siempre hay síntomas, por eso arrancamos hablando de la ansiedad, la angustia, algunos miedos. Siempre hay una sabiduría muy importante que tiene el ser humano, que a veces no se la registra porque la gente no se dedica ese tiempo a pensarse, o a veces no tiene ese tiempo para pensarse. Pero yo siempre invito, ¿no?, a detenerse un poquito a pensar y a ver qué te está indicando tu campo mental, tu campo físico, y siempre hay muestras. Una vez que vos detectás esas muestras que te dan, esos SOS que te manda tu campo mental, bueno, podés evitar que esto se transforme en una enfermedad mental. Un síntoma no es enfermedad, ¿cierto? Entonces, prestar atención a esos síntomas. Muy bien. Pablo, gracias por tu tiempo y feliz día, que sabemos que ayer fue el Día Nacional del Psicólogo. Así que gracias por estos minutos y que espero que la hayas pasado bien. Un abrazo grande. Sí, un abrazo, que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Bien, ahí está el licenciado en Psicología Pablo Menichio charlando con nosotros en el Interactivo, bueno, hablando de ansiedad, estrés y todo lo que puede generar, o en realidad son cotidianas, padecimientos cotidianos, pero catalizados, supuestamente, por la cuarentena larga en nuestro país y todos los efectos de la infodemia, pandemia y muchas otras cosas más. Lo más importante está acá. Ciudadano Play, una nueva manera de informarte.